Hola amigos, yo soy Darwin. Hoy veremos la definición de lo que es la parábola y también sus elementos. Empecemos con la parte de la definición. Una parábola es un lugar geométrico de un punto P de XY que se mueve de tal manera que equidista de una recta fija, que es la directriz, y de un punto fijo que vendría a ser el foco. Claro que no pertenece a esta recta. ¿Cómo así, profesor? O sea, ¿a qué se refiere específicamente? Mira, he trazado el plano cartesiano donde te voy a explicar toda esta parte teórica. Empecemos por algunas partes interesantes, como es la recta fija, que es la llamada directriz, y también el punto fijo, que es el foco. El foquito lo vamos a ubicar como un punto por aquí, más o menos. También puede ser en otra parte del plano cartesiano. Estamos en el primer cuadrante, puede ser en el segundo, en el tercero o cuarto cuadrante, ¿ya? Vamos a ubicarlo en el primer cuadrante. Ese es el punto fijo, o también llamado foco. Bien, ahora la directriz o recta fija, ¿a qué se refiere? Antes de ello voy a trazar lo que es la llamada o el llamado eje focal. El eje focal va a pasar justamente por este punto. Mira, vamos a trazar una recta. Toda esa recta en azul vendría a ser el eje focal. Después de haber trazado el eje focal, ahora sí entramos en detalle a lo que vendría a ser la llamada directriz. La directriz es aquella recta que es perpendicular a ese eje focal. Entonces vamos a ubicarla por aquí. Una recta justamente que va a caer perpendicularmente a ese eje focal. Ahí lo tenemos. Listo. Ya teniendo esos dos trazos, vamos diferenciándolos, claro. El primero, que vendría a ser el llamado eje focal. ¿Por qué se denomina eso? Porque pasa por el foco. No tiene otra denominación, en ese caso es lógico. Y la de rojito, que vendría a ser la llamada directriz, o también llamada recta fija. Siempre va a formar un ángulo de 90 grados respecto al eje focal. Entonces ya tenemos qué cosa es el punto fijo y también la recta fija. Nos habla de un punto P de XY que se va a mover de tal manera que equidista de esa recta y de ese punto fijo. Vamos a ubicar ese puntito, ¿ya? Más o menos por aquí. Un puntito P de X punto y coma Y. Puede ser por cualquier parte de esta mano derecha, ¿sí? Porque pueden ser otros puntos, y lo vamos a ubicar. El P de XY, desde ese punto hacia el foquito, más o menos hacia aquí, y desde ese mismo punto hacia esta recta en rojito, que es la directriz, que va a caer de forma perpendicular, van a tener las mismas distancias, una distancia D y una distancia D. Entonces eso significa la palabra equidista, que tienen la misma distancia, ya sea de este punto hacia el foco y hacia la directriz. Bien, tú dirás, pero si yo ubico otro punto, no necesariamente donde yo le he trazado, puedo hacer un punto por aquí, por ejemplo un punto S, que vendría a ser X1 y Y1 porque tiene otra ubicación. También cumplirá la propiedad. Claro, mira, ve, de este punto S hacia el foquito voy a trazar una línea punteada, y desde este mismo punto S hacia la recta directriz, que es en 90 grados, van a tener también las mismas distancias. Podemos acá colocarle dos cachitos. Ahí está, así de fácil. Entonces esa propiedad siempre se va a cumplir, y así puedes ir trazando más puntos. Vamos a ubicar un puntito más en el mismo eje focal, por aquí, más o menos ahí. Vamos a colocarle un punto V, ¿está bien? Por ella más o menos te imaginas que es V, ¿no? Que vendría a ser el vértice de la parábola. ¿Qué pasa? Que desde este V hacia el foco vamos a colocarle una letra P minúscula, y desde este V hacia la recta directriz también tendrá P minúscula. Este es el llamado parámetro. Bien, ¿por qué razón? Que este punto, que es el vértice, que se ubica en la mitad de la recta, o en este caso de la directriz y del foco, vendría a ser el vértice ¿de quién? De la parábola. Porque de aquí va a partir, mira, va a ir hacia ese punto, que van a seguir infinitos en este caso, y va a seguir abriendo hacia arriba.
Y aquí también está desde este vértice hacia S, por ejemplo, va a ir siguiendo abriendo hacia abajo. Desde este vértice la parábola va a abrir hacia arriba y también va a abrir hacia abajo, infinitamente. ¿Ok? Entonces ya tenemos así. Ojo que va a ir abriendo, nunca se va a cerrar en este aspecto. Ya tenemos qué cosa hemos aprendido hoy, lo que es la directriz. Ya hemos aprendido el punto fijo, que vendría a ser el foco. También recordar que cualquier punto de nuestra parábola, ya sea el punto P, hacia el foco y hacia la directriz, tienen la misma distancia. Bien, y voy repasando la teoría. Una parábola, ¿qué cosa vendría a ser? El lugar geométrico, ya sea este puntito XY, que se mueve, se va a mover este punto en toda la gráfica de la parábola, que de tal manera que equidista de una recta fija, es lo que hemos hecho, 90 grados hacia allá y hacia, en este caso, hacia el foco, ¿no? Y del punto fijo que no pertenece a esa recta. Listo, ahí ya tenemos el concepto claro y la formación así también de la parábola. Veamos los elementos que tiene esta misma. Muy bien, chicos, ahora veamos los elementos de la parábola. Mira, ya le he dibujado, como verás hemos visto la definición y todo ello. Vamos a indicar quién vendría a ser la directriz. La directriz es aquella recta L, en este caso, que pasa perpendicularmente hacia el eje focal. Entonces, recordando que esta línea de azul, bueno, esta recta de azul vendría a ser el eje focal. Bien, ¿dónde está el foquito? Vamos a ubicarlo por aquí, F. Aquí se encuentra el llamado vértice y esta recta L, que vendría a ser la llamada directriz. Entonces por aquí podemos colocar que la directriz vendría a ser L. El vértice, que le he copiado aquí, que vendría a ser V. El foco, que vendría a ser F. Ahí lo tenemos. El parámetro era la distancia desde el vértice hacia el foco, que le podemos colocar una P minúscula, y desde el vértice hacia la directriz, que también le colocamos una P minúscula. Bien, entonces por aquí el parámetro vendría a ser P. La cuerda focal, en este caso de la cuerda focal, es aquel que va a pasar por el foco específicamente, pero uniendo dos puntos de la misma parábola. O sea, puede ser, por ejemplo, por aquí, mira, vamos a unir este puntito de la parte superior con el de la parte inferior. Ahí tenemos, esa sería la cuerda focal. Por ejemplo, le podemos colocar aquí SN, por ejemplo. El segmento que va a pasar justamente por F, que vendría a ser SN, vendría a ser la cuerda focal. Aquí tendríamos la cuerda focal SN, el segmento SN. Si queremos hablar del lado recto, es aquel segmento que va a pasar por el foco, pero de manera perpendicular a él. Vamos a ubicarlo por aquí. Ahí lo tenemos. Pasa perpendicularmente al eje focal, pero eso sí, pasa por el foco. Esto lo vamos a colocar, por ejemplo, LR. LR vendría a ser el llamado lado recto. Vamos a colocarlo así, LR, que es el lado recto. ¿Cuánto vale el lado recto? Desde ya te digo que este señor va a ser 2 veces P y aquí también va a ser 2 veces P. Por lo tanto, el lado recto vale 4 veces P. ¿Qué es P? El llamado parámetro. Ahora, la excentricidad, que vendría a ser el valor de 1. ¿Okay? ¿Qué era la excentricidad o qué es la excentricidad? Vendría a ser la división justamente de las medidas de un punto, en este caso de la parábola, hacia el foco y hacia la directriz. Recuerda que tenían la misma distancia. ¿Se acuerdan que ubicamos un punto P de XY en la parábola y uníamos hacia el foco y hacia la recta, que en este caso era la directriz, y eran la misma distancia? Entonces, al dividir las mismas distancias, pues nos va a salir 1. Acuérdate que la excentricidad siempre en una parábola es el valor de 1. Ya cuando vamos a ver elipse y hipérbola, la excentricidad varía. En el radio vector, pues un radio vector, por ejemplo, podría ser Fn. Mira, un radio vector podría ser Fn. Ahí está. Es aquel que va a partir, mejor dicho, desde el foco hacia cualquier punto de la parábola, pero que parta desde el foco, claro. ¿Ya? Ese se le llama el radio vector. Muy bien, amigos, esto sería todo por hoy, lo que vendría a ser la definición y los elementos
En un próximo video vamos a hablar acerca de las formas y tipos de parábola. Nos vemos en un próximo video. Bye.